La Unión Europea es un proyecto único, y esto no es ninguna exageración. Simplemente no existe en el mundo ningún otro proyecto igual, a pesar de que algunos tengan ciertas semejanzas. Sin embargo, si algo se ha destacado siempre de la Unión Europea, no es precisamente este hecho, sino el de su complejidad. Hola, me llamo Karim, soy mitad español y mitad libanés, y hoy pretendo explicarte brevemente cuáles son las 7 instituciones de la Unión Europea y en qué consisten cada una de ellas. Así que, vamos con el vídeo. Comencemos por el Parlamento Europeo, ya que es la única institución que es elegida directamente por nosotros, la ciudadanía, cada 5 años en las elecciones europeas. Esta institución tiene 3 edificios principales, en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, la cual es la sede oficial. Sin embargo, es en Bruselas donde se realiza gran parte del trabajo. El Parlamento Europeo está conformado por 705 diputados procedentes de todos los países de la Unión Europea, y estos se agrupan por ideología en grupos políticos, y no por nacionalidad. El papel de esta institución es hacer que otras, como la Comisión Europea, rindan cuentas, y a su vez, el Parlamento también se encarga de votar y revisar leyes, y de aprobar el presupuesto de la UE. Vamos con la Comisión Europea, porque esta es la institución que propone las leyes, trabaja en políticas y también quien las ejecuta. Además, la Comisión es la institución que representa a la Unión Europea a nivel internacional, y quien supervisa que los tratados de la UE son respetados por los Estados miembros. En cuanto a su composición, la Comisión está conformada por 27 comisarios, siendo uno de ellos el presidente y proviniendo cada uno de ellos de un país de la UE. Respecto al Consejo Europeo, aquí es donde se reúnen los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros. Y si bien esta institución no crea leyes, sí que es la que marca las líneas generales de la política de la Unión Europea. Además, los miembros del Consejo Europeo deciden varios nombramientos importantes por mayoría cualificada, como el candidato a presidente de la Comisión Europea, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y el presidente del Banco Central Europeo. Luego tenemos al Consejo de la Unión Europea, que es donde se reúnen los ministros de los gobiernos de los Estados miembros. Aquí los ministros se reúnen con otros ministros de su mismo tema: agricultura, transporte, finanzas y demás. Esta institución forma parte del proceso legislativo de la Unión junto con la Comisión y con el Parlamento. Además, el Consejo de la UE es también una pieza clave a la hora de aprobar el presupuesto de la UE. Hablemos ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, el cual es la máxima autoridad legal de la UE y se encarga de garantizar la correcta interpretación y aplicación del derecho de la UE en todo su territorio. Por tanto, el TJUE controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión y determina si los Estados miembros han cumplido con sus obligaciones. Además, el TJUE también interpreta el derecho de la Unión a petición de los jueces nacionales. Y si hablamos de finanzas, entonces cabe mencionar al Banco Central Europeo, que es la institución central de la Unión Económica y Monetaria y se encarga de la política monetaria de la zona del euro. Es decir, que el BCE, junto con los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros, se encargan de mantener la estabilidad de los precios. Otra institución es el Tribunal de Cuentas, el cual contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE y promueve la rendición de cuentas y la transparencia. Digamos que esta institución actúa como guardián independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la UE. Por tanto, el tribunal comprueba que los fondos de la UE se contabilizan correctamente, que se recaudan y gastan de conformidad con las normas y reglamentos y que ofrecen una buena relación calidad-precio. Y por último, tengo que mencionar al Comité Económico y Social, que no es una institución, pero sí que es un órgano consultivo de la UE. Está integrado por empresarios, sindicalistas y representantes de organizaciones sociales, laborales, económicas y culturales. Y son nombrados por un periodo renovable de 5 años por el Consejo de la UE a propuesta de los Estados miembros. Este comité es un órgano realmente importante, ya que en ciertas áreas los tratados de la UE estipulan que solo se puede tomar una decisión una vez que el Consejo de la UE o la Comisión Europea hayan consultado al Comité Económico y Social. Y algunas de estas áreas son la agricultura, la libre circulación de personas o la protección del consumidor, por ejemplo. Al final, como puedes ver, la Unión Europea no es sencilla ni rápida de entender, y esto es tan solo la punta del iceberg. Por ello, espero que este vídeo te haya servido para comprenderla un poquito mejor.